Vamos a modelar unas copas. Para modelar estas copas vamos a trazar una línea de 24 centímetros. Si nos acercamos, podemos ver aquí esta línea. Entonces, vamos a empezar con esta copa. Aquí en cámara me voy a pasar a la vista top y me voy a asegurar de estar en una vista paralela. Esto es porque voy a hacer un perfil primero. Voy a trazar una línea y esta línea la voy a hacer de 6 centímetros. En la parte de abajo voy a trazar otra línea y la voy a hacer de 4.25. Ahora vamos a hacer unas guías con la herramienta medir. La primera la voy a hacer a 10 centímetros. Y voy a trazar de este lado otra línea que la voy a hacer a 0.5. Trazaré una línea más a 0.35. Ahora voy a trazar un arco de este punto a este punto. Y si le doy aquí en el arco va a llegar un momento en que me dé un tope. Ahí lo voy a parar. Ahora voy a hacer otra línea guía. Esta la voy a hacer de 0.4. Y voy a trazar otro arco del punto que tracé este y que choque con este. Ahora vamos a trazar otras líneas. Y voy a, con la herramienta mover, a seleccionar este punto para darle una ligera inclinación de 0.15. Ahí tengo el perfil de la primer copa. Esta copa es para un martini. Selecciono y con la herramienta equidistancia le voy a dar 0.1. Ahora me voy a acercar a esta parte y voy a trazar una línea para quitar estos excesos. Y en la parte de abajo lo mismo. Con esto cierra mi primer perfil. Ahora vamos a trazar un círculo que sería nuestro pad. Con las flechas, pongo aquí la flecha izquierda, me muevo, me alejo un poquito sobre el eje verde y trazo un círculo. No necesita hacer una medida específica. Aquí lo importante va a ser más bien qué tanto lo defino. Bueno, aquí ya tengo mi primer perfil. Lo voy a mover a 25. Me regreso a la vista top o la vista de arriba, que está en paralela, y voy a hacer el segundo perfil. Voy a trazar una línea. En esta ocasión va a ser de 22. Trazo otra línea. Esta va a ser de 3.25. Y en la parte de abajo trazo otra línea. Esta la voy a hacer de 4. De nuevo voy a hacer unas guías. La primera la voy a hacer a 11. Luego voy a hacer otra guía de este lado. Esta la voy a hacer a 0.45. Otra línea en la parte de abajo. Una línea guía de 0.4. Ya voy teniendo mis guías.
quiero una guía más, la voy a hacer a 5 y hago 2 líneas más. Esta línea la voy a hacer, la línea guía, a 5.5 para que sea la mitad, y voy a hacer una línea más que la haré a 3. Ya tengo mis guías. Ahora voy a trazar un arco de este punto a este punto, y aquí ya defino qué tanto lo quiero agrandar. Voy a trazar otro arco de este punto a este punto para afinarlo. Vamos a quitar este excedente y aquí vamos a decidir con cuál nos quedamos. Voy a quitar este excedente. Como estos son arcos, recuerden que si seleccionamos un arco tenemos la opción de definirlo más. Este es de 8 segmentos, voy a hacerlo de 20, ya quedó más afinado. Y lo mismo voy a hacer con el de arriba. Este dice 13, le voy a dar también, bueno, le voy a dar 20, ya quedó un poquito más afinado. Vamos a trazar aquí, a cerrar esto hasta aquí, y voy a hacer otra guía como el de hace rato para que quede un arquito. Le voy a dar punto 3. Ahora voy a hacer un arco de aquí a aquí y que tenga esta forma. Puedo quitar los excedentes todos para hacer lo mismo de hace rato. Selecciono y con la herramienta equidistancia le voy a dar escape, le voy a dar control Z porque no quería hacer eso, y le doy punto 1 también. Lo estoy haciendo un poco más grueso de lo que realmente sería una copa, porque eso es prácticamente el espesor total. Entonces aquí hago esta línea y quito los excedentes. Eso es para que quede paralelo al eje rojo, por eso estoy haciendo esta línea de esta forma y aquí la cierro. Y ya tengo mi perfil. Cambia perspectiva y de nuevo trazo un círculo con la flecha izquierda sobre el eje verde y una medida no con una precisión, solamente para tener el pad. Vamos a aprovechar y este pad le vamos a aumentar los segmentos a 50. Esto es para que quede más afinado a la hora de dar la revolución. Con este voy a hacer lo mismo, le voy a dar 50, que tenía 24. Entre más segmentos, con más precisión va a quedar la curva. Voy a hacer una copia a 50 y voy a guardar. Hay que estar guardando porque la operación que sigue, como es una operación de revolución, dependiendo de las capacidades de su máquina, puede tener diferentes resultados. Selecciono el círculo y con el Follow Me selecciono el perfil. Entonces me va a hacer una operación de revolución y voy a hacer una primer copa. Estas copas son una referencia nada más, es un modelo relativamente sencillo. Vamos a seguir guardando y repito la operación con este. Selecciono el círculo, le doy el sígueme o follow me y selecciono. Y tengo la segunda copa. Bueno, estas son las primeras copas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Antes de hacer la misma operación, voy a seleccionar con triple clic, le doy clic derecho y aquí le voy a dar soldar aristas. Al final van a ver la diferencia. Con el otro perfil voy a hacer lo mismo, le doy 3 clics
y soldar aristas. Vamos a ver la diferencia. Lo que quiero es que aprecien la diferencia del resultado. Selecciono el círculo, sígueme y seleccionamos el perfil. Esperamos. Cuando termine lo voy a guardar porque, como verán, esta máquina sí le está llevando un poco de tiempo. Entonces le doy guardar y lo repetimos con el otro perfil. Selecciono, sígueme y selecciono el perfil. O sea, repetí exactamente la misma operación. La única diferencia entre las primeras copas y las segundas fue que las segundas, el perfil, soldé las aristas. Voy a intentar girar esto para que se vea. Y lo quiero girar 90 grados, enter. No sé si me dio los 90 o ya le había girado un poco más. Pero bueno, ahora vamos a apreciar cuál fue la diferencia del resultado entre uno y otro de los modelos. Entonces aquí van dos tips. El primero es que entre más segmentos tengan sus circunferencias, tanto en el pad como en el perfil, va a quedar más afinado el resultado. Pero si a eso además le agregamos que soldamos las aristas, entonces el resultado es que se va a afinar. Está tardando un poco en guardar, pero ya ahí están viendo que entre la primera copa y la tercera, que son exactamente los mismos perfiles, la tercera está más afinada y la primera no. Lo mismo pasa con la segunda y con la cuarta. La que se soldaron las aristas quedan mucho más definidos y los bordes quedan, digamos, afinados. Esto quizá en el modelo no se aprecie demasiado, pero a la hora de renderizar van a tener un modelo con mucho más precisión. Aquí pues en esta máquina ya no se alcanzó a salvar mientras grababa el video, pero lo voy a poner en la carátula. Ahí se alcanza a ver, vamos a acercarnos. Miren, esta línea aquí desaparece, se ven los bordes. Por ejemplo, aquí en este canto se ve recto y en el otro se ve totalmente definido. Como es cristal y como es una copa, pues en la realidad una copa no debería tener este borde recto. Con esta pasa lo mismo. Tiene el borde recto y en esta sí se afinó. Entonces lo que quiero que vean, independiente a que modelar una copa es relativamente fácil, es la diferencia del resultado.